semana, sí tengo tu atención por aquí, ¿sí? Mira, esta semana estaba viendo una serie, esta semana que pasó estaba viendo una serie en donde está una chava y un chavo, ¿no? Amigos. Esta chava va a tener una cita con otro cuate, lo va a conocer y están ahí como viendo qué pasa y va a tener la cita con otro cuate y el amigo de la chava la lleva en su carro a la cita que va a tener, ¿sí? Van a la cita y están ahí en el carro el amigo y la chava está toda nerviosa por esta cita con este otro cuate y está ahí toda, y este amigo le dice a la chava, le dice, hey, no estés nerviosa. Le dice, no tengas miedo, no estés nerviosa. Tú eres el premio. Tú eres el premio. Y la chava se queda así como de, ¿qué? ¿Cómo que qué estás diciendo? Y le dice, sí, a ver. Tú eres el premio, necesitas creerlo. Tú eres el premio. Repite conmigo, tú eres el premio. No eres menos que eso, tú eres el premio. Y ahí está la chava, ¿no? Yo soy el premio. Y el otro, más fuerte, yo soy el premio. Y ya, más fuerte. Y ya la chava dice, güey, yo soy el premio, sí. Y ya se sale del carro toda empoderada y se va a su cita, ¿no? Y esta chava tenía esta cita con este otro cuate y ella estaba muy nerviosa y dudosa y demás. Decía, ¿qué pasa si la riego? ¿Qué pasa si arruino todo? Bla, bla, bla. Y mira, ella necesitó que alguien más le dijera o le animara, ¿no? La hiciera verse de manera diferente. Y ella necesitó creerlo para poder salir y enfrentar la situación que tenía que enfrentar. ¿Sí estás aquí? Quiero decirte esto, la autoimagen y el autoconcepto que tengamos de nosotros mismos va a determinar cómo enfrentamos la vida. La manera en cómo tú te ves, cómo tú te percibes, lo que tú crees de ti mismo, de ti misma, va a determinar cómo te enfrentas a las cuestiones que te rodean. Tú puedes creer que tú eres el premio. Tú puedes creer que eres lo mejor que le pudo pasar al planeta Tierra en el 2024. Que no hay nadie como tú, que tú eres lo mejor, ¿no? Que el mundo sería un mejor lugar si todos fueran como tú. ¿Cuántos creen eso? Y si tú crees esto va a terminar impactando todas tus relaciones alrededor y tu vida, incluyendo tu relación con Dios. De la misma manera tú puedes creer que no vales nada, que no eres nadie, que el mundo sería un mejor lugar sin ti, que nadie te extrañaría, que nadie te... Tú puedes creer de ti lo que tú quieras, bueno o malo, pero esto va a impactar tus relaciones, tus entornos y aún tu relación con Dios. Porque todos los días tú y yo despertamos y tenemos que tomar decisiones y tenemos que enfrentarnos a las vidas que tenemos, ¿no es cierto? Todos los días tenemos que tomar decisiones, enfrentarnos a la familia, al trabajo, a la escuela, a los hijos, a las hijas, a las deudas que tenemos, a los problemas que tenemos, a pagar la renta, a pagar lo que tengas que pagar. Todos los días tenemos que enfrentar la realidad en la que vivimos. Nuestra salud, las relaciones personales, las relaciones familiares. Y en todo esto, en toda la dinámica de vida que tenemos, todos buscamos ser felices, ¿sí o no? Todos buscamos que en lo que sea que enfrentamos, buscar la plenitud, la satisfacción, la felicidad. Pero la manera en cómo te percibes va a tener un papel muy importante en esa felicidad y satisfacción. ¿Qué es lo que Jesús dice sobre cómo deberíamos percibirnos, cómo deberíamos de vernos a nosotros mismos para ser felices? El día de hoy vamos a continuar con esta serie llamada Contracultura, una serie sobre las bienaventuranzas que se registran en el Evangelio de Mateo, ¿sí? En el Sermón del Monte. Y vamos a continuar con esta serie, Contracultura. Vamos a estar hablando sobre la tercera bienaventuranza, sobre la humildad y la mansedumbre. Y mi oración es que podamos, de veras,
Mi oración es que podamos ser confrontados tú y yo, sobre cómo vivimos delante de Dios y cómo eso se ve reflejado en nuestras relaciones personales y en nuestros entornos de vida. Quiero repetirte la idea de esta serie, y es que la verdadera contracultura es ser más como Jesús en una cultura que es totalmente opuesta a Él. ¿Estás conmigo? Acompáñame a orar, por favor. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu presencia con nosotros, gracias por un buen tiempo de alabanza como iglesia, celebrando y alabando tu nombre y disfrutando de tu presencia y tu favor con nosotros, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Bendice este tiempo, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos lleve a ver las verdades que quieras revelarnos. Señor, habla a nuestro corazón. Por favor, Dios, que lo que se ha hablado el día de hoy verdaderamente pueda impactar nuestra mente, nuestro corazón, que sea tu palabra viva dando fruto en nuestra vida, Señor. Padre, llévate tú toda la gloria y permíteme comunicar bien este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, abre tu Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 5, por favor. Vamos a leer y a recordar las bienaventuranzas que hemos visto hasta el día de hoy. Casi no se ve, ¿verdad? Bueno, voy a leerlo. Yo creo que es el color. Bien. Dice, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, recuerda que para este momento Jesús ya era famoso, multitudes le seguían, Jesús está ahí en esta montaña con sus discípulos y con multitudes que venían siguiéndolo porque él ya estaba haciendo milagros, ya su fama se había extendido y ahí está Jesús. Jesús va a empezar a hablar en el Sermón del Monte. Él venía predicando, esto lo encuentras en el capítulo 4, a final del capítulo 4, dice que él venía predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús venía enseñando el evangelio del reino de Dios, que el reino se había acercado, diciéndoles arrepiéntanse y crean en el evangelio, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y ahora en el Sermón del Monte vamos a encontrar a Cristo hablando acerca del reino de Dios, hablando de cómo es el reino de Dios. Pero en las bienaventuranzas y en general en el Sermón del Monte encontramos cómo Jesús describe la manera o el perfil que los ciudadanos del reino de Dios deben tener. Dicho de otro modo, Jesús habla sobre cómo debe ser cada creyente, sobre cómo en esencia deberíamos de ser tú y yo como cristianos. Y ahí está Jesús. Entonces abre su boca y va a empezar a enseñar esto y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Un comentarista menciona que estas bienaventuranzas, digo, no nomás las que leímos, todas las bienaventuranzas, las 8, son 8 bienaventuranzas. Él dice que esta es la receta de Jesús para la felicidad humana. ¿Cuántos quieren ser felices verdaderamente? Y lo hemos preguntado en los sermones de esta serie. Yo creo que todos, ¿no es cierto? Y Jesús enlista 8 virtudes, 8 cualidades de carácter en las bienaventuranzas, que muestra lo que en esencia debería de ser cada cristiano y por lo que cada creyente puede ser declarado bienaventurado, es decir, feliz, dichoso, bendecido. ¿Sí estás conmigo? De manera que si tú eres creyente el día de hoy, si has entregado tu vida a Cristo, tú eres un ciudadano, tú eres una ciudadana del reino de los cielos, por lo tanto tú deberías buscar con intención que estas virtudes se desarrollen en ti, porque entre más desarrollemos estas virtudes, mayor felicidad, mayor plenitud y mayores bendiciones de Dios veremos en nuestra vida. ¿Por qué hablo de felicidad, de dicha, de plenitud, de bendiciones?
por la palabra que Cristo usa para decir bienaventurados. Esto lo expliqué y Sergio también lo habló la semana pasada, pero en la primera parte de esta serie hablé sobre la palabra en griego que es makarios, la palabra que Jesús usa para decir bienaventurados. Makarios. Si tú te perdiste esta enseñanza, la puedes ver, corte comercial, la puedes ver en YouTube, ahí está la predicación, la puedes ver también. Recientemente comenzamos cuentas en Spotify, en Amazon Music y en Apple Podcast también. Puedes escuchar ahí también los mensajes. Creo que son herramientas muy buenas para que podamos también estar ahí y poderlas compartir. Después de este breve comercial regresamos. Si te lo perdiste, regresa y escucha lo que es Makarios, ¿no? Pero si entendemos la palabra en griego que es Makarios y la palabra en el Antiguo Testamento en hebreo que es Asre, para decir bienaventurados, si entendemos estas dos ideas, la idea general nos habla, cuando Jesús dice bienaventurados, nos habla de una condición de vida que es feliz, dichosa, plena, satisfecha, que es bendecida por Dios y que Dios aprueba. Una condición de vida feliz que no depende de nada ni de nadie, que nada te puede robar, que nada te puede quitar, que depende únicamente de Dios y que permanece en Dios y por Dios. Todos queremos vivir así, esa es una verdad. Todos queremos ser felices, todos queremos vivir gozosos, dichosos, recibiendo las bendiciones y un favor especial de Dios hacia nosotros, ¿no es cierto? Todos queremos esto, todos anhelamos esto, pero Cristo enlista 8 cualidades de carácter de las que va a depender que tú y yo disfrutemos esta felicidad, esta satisfacción. La primera cualidad que Jesús pone aquí no es las bienaventuranzas no son ingredientes en la receta como que se van agregando, es el perfil completo, ¿sí? Es algo completo, es algo integral. Pero lo primero que Jesús enlista es ser pobres en espíritu. Ser pobres en espíritu tiene que ver con esta persona que se da cuenta que no tiene nada, absolutamente nada en él bueno, suficientemente bueno para poder exigir o demandar o ganar el favor de Dios y sus bendiciones en su vida. Es alguien que se declara en bancarrota espiritual delante de Dios. Y si yo no tengo cómo competir contigo, Señor, con el sacrificio de Cristo, no hay nada en mí para recibir tu bendición, tu favor. Yo no soy suficientemente bueno delante de un Dios justo, de un Dios santo. No tenemos nada delante de Él. Es verdaderamente estar conscientes de esto. Por lo tanto, cuando eres consciente de esto, confías en Él para tu satisfacción, para tu felicidad y dependes de Él. Te sometes a su voluntad porque dependes de Él. ¿Sí estás aquí? La segunda cualidad en esto es los que lloran, los que se lamentan. Esta es la respuesta emocional a alguien que ha entendido que es pobre en espíritu. Alguien que ha entendido que no tenemos nada y que lo que tenemos es precisamente aquello que es malo delante de Dios, que nos aleja de Dios. Entonces la respuesta emocional que primero se entiende y luego se experimenta es lamentarse por el pecado, es lamentarse por nuestra maldad, es lamentarnos verdaderamente no por las consecuencias del pecado, sino por el pecado mismo que va en contra de Dios, que ofende a Dios. Y cuando nos damos cuenta de eso, entonces podemos lamentarnos del pecado del mundo y del pecado que nos rodea. Pero es darnos cuenta, no solo que no tenemos nada espiritualmente, sino que lo que es lamentarnos profundamente por lo que está en nuestro corazón, por nuestro pecado. Y entonces llegamos a la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y mira, mientras las primeras dos son totalmente personales, es algo que tú te das cuenta y tú reaccionas y delante de Dios, de su justicia, de su majestad, es como tú reaccionas a esto, respondes a esto, es algo totalmente personal. Pero la tercera bienaventuranza, esta de bienaventurados los humildes, tiene que ver contigo y con Dios, pero también se va a ver reflejado en tu vida hacia otros. Así que se vuelve más complicada, se vuelve más difícil, porque implica
hacia otras personas. Bienaventurados los humildes. Otras traducciones de la Biblia dicen bienaventurados los mansos. Y esta palabra de humildad que se utiliza aquí, o de manso en otras traducciones, en griego es la palabra praus, y praus puede entenderse bien como humildad o como mansedumbre, ¿sí? Cualquiera de las dos. En este mensaje yo voy a estar hablando tanto de la humildad como de la mansedumbre, y no voy a hacer distinción de esta, ¿sí? Porque son equivalentes, y una responde a la otra y la otra responde a la otra, o sea, están relacionadas, están unidas, pues. Mira, mansedumbre. La mansedumbre, para poder entender la mansedumbre, nos puede ayudar a entender que hay al menos tres cosas que implica la mansedumbre. La primera es la humildad. ¿Qué piensas tú que es la humildad? ¿Alguien que no tiene mucho recurso económico? ¿Tener los millones del mundo y vestirte con una playera lisa, color negro que compraste en Walmart? ¿Qué es la humildad? Mira, podemos entender la humildad como tener un concepto correcto de mí mismo según como Dios me ve. Tener un concepto correcto de mí mismo según como Dios me ve. De otra manera también podemos entenderlo como es no tener un concepto más alto de mí mismo del que debo tener. Y dicho de otra manera, ¿no? Ya más mexicano, pues no te creas tan salsa, más salsa de lo que eres. Humildad. La mansedumbre implica humildad, pero también implica docilidad y gentileza. Mira, algunos definen la mansedumbre como fuerza bajo control. Fuerza bajo control. Y si te quedas con eso de la mansedumbre, ya ganamos. Fuerza bajo control. Y ahorita lo voy a explicar más, pero para esto, mira, los griegos hablaban de la mansedumbre para describir, la usaban para describir a un animal, ¿no? La ilustraban más bien el concepto de mansedumbre como refiriéndose a un animal salvaje que es domesticado, que ahora es gentil, que es dócil, que era salvaje, rebelde y demás, pero que ahora fue domesticado, que ahora es gentil, que ahora es manso, es dócil, que ahora está bajo control y que responde a la autoridad de su dueño. Este animal salvaje no dejó de ser más fuerte, no dejó de ser más grande, no dejó de ser más imponente, pero ahora está bajo control. Ahora responde a la voz y a la autoridad del dueño, del amo. Mira, tengo un tío que en su patio de trasero, ¿no? En su casa tiene un caballo. Y está muy grandote su caballo. Y hace unos meses fuimos a visitarle ahí, mi familia y yo, y mis hijas pues que querían subir al caballo, ¿no? Era un caballote, o sea, estaba grandote, bonito, musculoso, o sea, se le veían los músculos, ¿no? Y estaba gigante el caballo, grandote. Yo no alcanzaba a subir a mis hijas, pues. O sea, yo sé que Dios me ha bendecido de muchas maneras, pero no me dio mucha altura, ¿no? Llegué tarde a la repartición de la altura, entonces mi tío nos ayuda, subimos a las niñas al caballo y ahí están las niñas, ¿no? En el caballo. ¡Ah! Y el caballote, o sea, era una cosa grandota, pues. Bueno, a lo mejor yo estoy chiquito, ¿no? Pero el caballo estaba grandote y ahí están mis hijas. Y yo viendo en la comparación del tamaño de mis hijas con el caballo grandote, dije, esto puede salir muy mal en cualquier momento. O sea donde una le jale el pelo o donde la otra lo muerda, se acabó. Se acabó, me despido, ¿no? La cosa es que este caballo así de grandote, así de fuerte, así de imponente, estaba domesticado. Respondía a la autoridad y a la voz de mi tío, de su amo, de su dueño, ¿sí? Este caballo no era menos fuerte,
no era más fuerte, no era menos imponente, no, estaba bajo control, estaba totalmente bajo control. Aún los dueños, ¿no? ¿Han visto esas cosas que se ponen en los pies los jinetes? No sé cómo se llaman, gracias, espuelas, sí, ¿verdad? Espuelas, que le pican así ¿no? Que le pican el costado con las cosas. ¿Y qué hace el caballo? O sea, un animal así de grandote tiene la fuerza suficiente, o sea, que para que la primera picadita, vámonos para atrás y te doy 2, 3 pisadas y ahí quedaste, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué hace el caballo? Nada, responde y es dócil y es manso. Traen unos látigos y les pegan y el caballo ¿qué hace? Me vuelves a tocar y así te va a ir y que no sé qué, no. Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es manso, está domesticado, tiene una fuerza bajo control. Y en esto radica la mansedumbre. Fuerza bajo control. De manera que si lo notas, implícitamente está aquí también el dominio propio. Y esta es la clave, fíjate bien, esta es la clave, porque de nada sirve tener fuerza física bajo control si no hay fortaleza de carácter bajo control, si no hay dominio propio. De nada sirve. La fuerza es algo físico, ¿no? Esto que tengo aquí. Pero la fortaleza es un asunto del corazón, es un asunto de carácter. De nada sirve tener fuerza física bajo control, si tu carácter está por todos lados. Si eres esclavo de tus emociones, de tus pasiones, de tus arranques. De nada sirve si eres esclavo de tus pensamientos, de tus deseos. Dominio propio, fortaleza de carácter, mansedumbre, que ahora ha aprendido a ser gentil, a ser dócil, a no responder, sobre todo con enojo, con ira, a no pelear, vamos a hablar más de esto más adelante, pero que ha aprendido a estar bajo el control y la autoridad de Dios en su vida. ¿Sí estás aquí? No es fuerza física la que ponemos bajo control, sino fortaleza, carácter, mansedumbre, humildad, gentileza, docilidad, dominio propio. Ahí podemos entender qué es mansedumbre, a qué se refiere la mansedumbre y la humildad. El doctor Martin Lloyd Jones dice lo siguiente, dice: la mansedumbre es básicamente tener, fíjate bien, es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, humildad, ¿no? Ahí está la humildad, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto a otros. Gentileza, docilidad, dominio propio. ¿Te das cuenta? Pero fíjate, en el versículo Jesús dice: bienaventurados, felices, dichosos, bendecidos, los que son mansos, los que son humildes. ¿Por qué? Porque ellos heredarán la tierra. Ahí está la razón, ahí está la motivación, ahí está la promesa, la dádiva, porque ellos heredarán la tierra. ¿Sí? Los mansos, los humildes. El humilde, el manso, ¿sí? Que ven a otros como más importantes que a ellos mismos. No es el que pelea el asiento, ¿sí? Sino el que se quita y deja que otros se sienten. De ellos heredarán la tierra. No es el que lucha por su lugar en la fila y avienta el carro para que nadie se le... No, es el que se quita y deja a otros pasar. El humilde, el que heredará la tierra. No van a heredar la tierra aquellos que se ofenden y pelean y luchan y dicen no, sino aquellos que guardan silencio, que son humildes, dóciles, gentiles, que no responden en venganza. Ellos, dice Jesús, heredarán la tierra. ¿Tiene sentido? No tiene nada de sentido. Esto es sumamente contracultural, esto es sumamente en contra de toda lógica. ¿Te das cuenta? ¿Sí lo puedes ver? Vamos al primer punto de hoy. Mira, primer punto de hoy, ¿qué nos dice la cultura sobre la humildad y la mansedumbre? En la historia ha habido líderes, ¿sí o no? Imperios que han conquistado la tierra. Aún personas como Hitler, por ejemplo. Ay, no hables de Hitler, estás en la iglesia. Hay un tipo de liderazgo que tenía Hitler, ¿no? Y movió masas
y hizo un montón de cosas, influenció mucha gente, para bien o para mal. Pero ha habido muchos líderes que han buscado conquistar imperios antes, que conquistaban verdaderamente tierras, dirigidos por líderes que los llevaban a eso. Y si tú buscas las cualidades de liderazgo, los tipos de liderazgo de estos hombres, vas a encontrar que eran sumamente ambiciosos, ¿no? Soñadores, que proyectaban, que perseguían, arrojados, valientes, que no tenían miedo, personas que se imponían, firmes, fuertes, crueles. Pero lo que no vas a encontrar es que alguno de ellos logró sus conquistas siendo manso y humilde. Piénsalo tú, si tú tuvieras que conquistar algo en la tierra, ¿crees que lo fueras a hacer con mansedumbre y humildad? Imagínate que estás ahí luchando por aquel territorio, ¿no? Con otras personas y vamos y dices, no, mejor quédatelo tú, pásale. Pues claro que no, ¿verdad? Más bien dependerías de tu tenacidad, de tu valentía, de tu fuerza física, de tus recursos. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto puedes? Este mundo, esta sociedad, esta cultura nos enseña que si alguien nos ofende, debemos defendernos, ¿sí o no? Que si queremos algo, tenemos que luchar, pelear por eso, sacar las garras y de veras hacer que suceda por nosotros mismos. El que no tranza, ¿qué? No avanza. Así fuéramos para aprendernos versículos, ¿verdad? Si me la hace, ¿me la qué? Me la paga. El mundo es de los fuertes, no de los humildes. El mundo lo conquistan los que se imponen, los que tienen, los que pueden. No los humildes. Ve las guerras en las que estamos el día de hoy. Pongo mis demandas, ¿no? Y vamos viendo a ver quién puede más y quién tiene más. Traslada eso a tu vida diaria, por favor. A tu entorno diario, inmediato, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, en tu trabajo, en tu escuela. Esta cultura nos enseña que somos el premio, ¿sí o no? Que tú eres el premio. Tú te lo pierdes, yo me lo ahorro. Que los protagonistas somos nosotros, que somos lo más importante y que para ser felices y conquistar lo que queramos en la vida, tenemos que hacer lo que sea necesario, no importa por medio de qué, ni de quién, ni encima de qué, ni de quién. El premio eres tú. Conquista, lucha. Iglesia, esta cultura exalta el orgullo y menosprecia la humildad. Vivimos en una cultura que tacha de débiles y de cobardes a los humildes y a los mansos. Una cultura que exalta lo que Dios rechaza y que rechaza lo que Dios exalta. Pero Jesús va a decir otra cosa acerca de su reino, que la mansedumbre y la humildad no es un asunto de cobardía, no es un asunto de falta de carácter, es todo lo contrario, y que de ellos no solo tienen parte en el reino de Dios, son parte del reino de Dios, sino que ellos heredarán la tierra también. ¿Qué nos dice Jesús y la Biblia acerca de la humildad y la mansedumbre? Punto número 2. Quiero recordarte que Jesús está hablando ahí del reino de Dios, del perfil de los ciudadanos del reino de Dios, y en estas multitudes la mayoría debieron de haber sido judíos. Y los judíos, el chip de los judíos, y no nada más de los judíos, de las personas de aquel tiempo, era que los reinos, las tierras se conquistaban con espada, con fuerza, se peleaba, se luchaba por ellos. Ellos esperaban por eso a este tipo de Mesías. El Mesías profetizado del Antiguo Testamento, que viniera de David. Ellos esperaban que fuera alguien de carácter político, un guerrillero que llegara con espada y en caballo a luchar, a sacar a Roma, que trajera nuevamente el reino de Dios, la paz con su pueblo otra vez. Ellos esperaban este tipo de Mesías, porque así se tomaban las tierras, los reinos, así se imponían. Ellos como sociedad en aquel tiempo sí sufrían, los judíos, con el imperio romano.
Sí lo hacían. Los romanos abusaban de ellos, los robaban, los maltrataban, los humillaban. Ahora imagínate la cara de todos estos judíos cuando Jesús empieza a hablar y les dice, no, 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 no. En mi reino las cosas no son así. En mi reino no se va a tomar así. No nos vamos a imponer, no vamos a luchar, no vamos a ser agresivos, no vamos a ser peleoneros ni contenciosos. En mi reino son los humildes, los mansos los que heredarán la tierra. Son los pobres en espíritu los que tienen parte en este reino. No los que tienen, no los soberbios, no los que creen que pueden. No es con violencia, es con humildad, con mansedumbre. Y si alguien te da una cachetada, pues le pones el otro cachete. Y si alguien te quiere pelear y te quiere quitar la túnica, se la das con todo y capa. Lo que estaba diciendo Jesús está totalmente al revés, ¿te das cuenta? Un reino al revés. Jesús le dijo a sus discípulos en diferentes ocasiones cosas así. Quien quiera llegar a ser grande será su servidor. Quien quiera ser el primero será el último y el servidor de todos. Es mejor dar que recibir. Cosas al revés, ¿sí? En principio o en esencia es humildad y mansedumbre lo que está ahí. Fíjate, esto que Jesús habla de bienaventurados los mansos o los humildes porque heredarán la tierra, es un eco, por así decirlo, del Salmo 37. Fíjate, en este salmo vamos a ver algunas cosas que hablan sobre una persona humilde y mansa. Fíjate, dice, confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. Un humilde, un manso, confía en el Señor, callado, no peleándose con Dios, confía en Dios. Con paciencia espera en Él. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Una persona humilde, mansa, no se irrita. Deja la ira y abandona el furor. Nuevamente dice, no te irrites, solo harías lo malo. Una persona mansa, humilde, sabe que cuando se irrita solamente hace lo malo. Porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío, buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Pero los humildes poseerán la tierra. ¿Ves el paralelo? Y se deleitarán en abundante prosperidad. ¿Qué más aprendemos de la humildad y la mansedumbre en la Biblia? Voy a regresar ahí. Mira, voy a hablarte algunas características de la humildad y la mansedumbre. Vemos a David, al rey David. Después de que este hombre que es descrito como conforme al corazón de Dios, él peca con Betsabé y escribe el Salmo 51. Y escucha lo que dice: lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Una persona humilde y mansa delante de Dios reconoce su debilidad y su pecado. No lo justifica, no lo ignora, no lo defiende. Ay, es que Dios va a entender. Señor, tú conoces mi corazón, por eso. Una persona humilde y mansa reconoce su debilidad y su pecado delante de Dios, no lo oculta. Job, ¿conoces la historia de Job? Aun cuando todo lo pasó, ¿no? Perdió sirvientes, animales, hasta sus hijos, perdió todo. Y en ese momento donde de repente una tras otra mala noticia, dice la Biblia que Job no pecó ni culpó a Dios. Y que Job más bien dijo: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Alguien humilde delante de Dios es alguien que, sobre todo en momentos de prueba, de dificultad, de provocación, de sufrimiento, de fricción, es alguien que entiende que Dios tiene un propósito en todo.
Esta persona se somete a la voluntad de Dios, no contiende contra Dios, no pelea en contra de Dios, no se queja ni rechina los dientes como potro salvaje hacia con Dios, sino que con humildad entiende que es la voluntad de Dios y se somete a su voluntad, aunque duela, aunque sea difícil, porque entiende que Dios es fiel y Él es bueno, como cantábamos el día de hoy. ¿Sí estás conmigo? Y creo que reconocer esto delante de Dios, reconocer nuestra maldad, nuestro pecado, y entender que Dios hace su voluntad, que Él nunca carece de propósito en lo que hace, llega a ser algo que, si lo piensas bien, no llega a ser algo tan complicado para nosotros, para un creyente. No es fácil, pero tampoco es tan difícil. ¿Por qué? Porque vemos la majestad de Dios, entendemos su soberanía, su santidad, su gloria, nos vemos lo pequeñito que somos y decimos, pues, perdóname, Señor. Tú haces lo que tú quieras, es tu voluntad y aquí estoy. Ser humilde delante de Dios, ser manso delante de Dios, no nos cuesta muchas veces tanto trabajo, aunque sí nos cuesta, pero lo que es verdaderamente difícil es ser humilde hacia otros, ser manso hacia otros. Porque delante de Dios podemos venir y decir, Señor, y si somos honestos, no sé si a ti te ha pasado, pero si soy honesto, a mí sí me ha pasado. Señor, la regué en esto, perdóname, Dios. No debí de hacer, de decir, perdóname, Señor. Pero luego va a llegar alguien más y me va a decir, oye, creo que la regaste. Y voy a decir, ¿tú qué sabes? ¿No? O bueno, estoy poniendo un ejemplo, no reaccioné. Pero el punto es este. Señor, perdóname, pero luego llega alguien más y te confronta y entonces, ay, no, es que tú no me entiendes. Es que tú no estás viendo todo lo que lo rodea, lo que hice o lo que dije. Es que tú no sabes por qué pasó esto. Es que primero me dijo, primero me hizo, primero. Y nos justificamos delante de otros. Pero delante de Dios, sí, Señor, perdóname, soy un pecador. ¿Sabes? William Barclay a este tipo de acciones le llama hipocresía básica. O sea, no muy complicada, básica. Delante de Dios somos unos, pero delante de otros somos otros. Estamos dispuestos a decirle al Señor lo malo que somos, pero que nadie más nos diga nada, porque entonces sí. ¿Sí estás conmigo? Lo verdaderamente difícil es ser humilde y manso hacia otros. La cosa es que el manso, el humilde para con Dios, necesariamente será alguien manso y humilde hacia con otros. Si tú no eres manso y humilde hacia otras personas, lo que demuestras es que en esencia y en principio tampoco lo eres hacia Dios. ¿Estás aquí? ¿Cómo se ve la humildad entonces hacia otros? Bueno, algunos ejemplos. Veamos a Jesús. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y ¿qué? Y humilde de corazón. Jesús, totalmente Dios, totalmente humano, ¿sí? Con el poder sobrenatural, divino, para someter a los hombres, para hacer su voluntad, para hacer lo que Él quisiera con la humanidad. Jesucristo como el creador, el motor, el inicio de las cosas, el sustentador del universo. Dice, yo soy manso y humilde de corazón. Y Él dice, vengan a mí. Invita a las personas, no se impone, no somete, invita a la gente, ¿no es cierto? La humildad no se impone, no se enseñorea sobre las personas. Esposos, si quieren ser humildes, no se enseñoreen sobre su esposa. Esposas, no busquen enseñorearse de sus esposos, ni imponerse a través del dinero, ni a imponerse a través de un carácter fuerte, ni imponerse a través de las ideas, menospreciando el uno al otro. La humildad y la mansedumbre no es un asunto de hombre y mujer, Como creyentes, hombre y mujer, somos llamados a ser mansos. En pareja, pero con tus hijos, en tus relaciones personales. Que aunque tengas la razón, aunque tengas el con qué, aunque tengas el poder,
Tu carácter está bajo control, bajo el control y la autoridad de Dios. Consideras al otro como más importante. Eso nos enseña la Biblia. Isaías 52, 53 describen a Jesús como el siervo sufriente. Por favor, escucha esto. Dice, voy a leer algunas partes de Isaías 52, 53. Dice, fue desfigurada su apariencia de Jesús, hablando de Cristo, despreciado y desechado de los hombres, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Jesucristo ofendido, constantemente provocado, ¿no es cierto? Calumniado, lo que le decían, bebedor, borracho, amigo de prostitutas, bla, bla, bla. Escupido, azotado, herido, finalmente crucificado. Jesucristo, ante todo eso, Él no abrió su boca. No se defendió, no respondió con violencia. El creador del universo pudo haber abierto ahí la tierra y se hubiera tragado a todos. Y Él no abrió su boca. En la hora de la cruz, más bien, Él terminó diciendo, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es humildad, eso es mansedumbre. Iglesia, la humildad no se impone, no es vengativa. La humildad permanece en paz cuando aún otros te van a fallar. La humildad perdona y busca reconciliarse. La humildad cede privilegios, cede derechos. Filipenses nos enseña a buscar imitar a Cristo, que se humilló a sí mismo viniendo a este mundo, tomando forma de hombre y se fue hacia la cruz. No se aferra a las cosas, dice Filipenses esto, dice Pablo, que no vio el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Lo cede privilegios y derechos para el beneficio de otros. La humildad tolera, mientras que el orgullo siempre va a buscar salirse con la suya, manipulando, haciendo sentir mal a la gente para salirse con la suya. La humildad permanece fiel hacia otros, aunque esos fallen y aunque esa fidelidad no sea correspondida. La humildad no exige, agradece. ¿Estás aquí? No se autodefiende, ni con palabras, ni con obras. Y esto creo que debemos entenderlo bien. Y solo quiero hacer un paréntesis como a manera de disclaimer, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú estás siendo víctima o están abusando de ti, o alguien se está pasando contigo o algo así, no entiendas este mensaje de la humildad y la mansedumbre como no hagas nada, ¿no? Espera en el Señor, pon las cosas en manos de Dios, confía en Él, claro que sí, pero también yo te animo a que vayas a las autoridades correspondientes, que denuncies si tienes que denunciar. Esto también lo vemos en la Biblia, como Pablo, por ejemplo. Lo arrestan los romanos, los judíos lo quieren matar, ¿y qué dice Pablo? Mi caso lo llevo ante el César. Él apela al César, a la autoridad correspondiente. ¿Eso lo hizo menos humilde, menos manso? Para nada. Más bien supo qué hacer, no respondió en violencia, no se defendió, no buscó agresivamente salirse de... No, supo qué hacer y apeló a las autoridades. Aprendamos también de eso. La humildad y la mansedumbre no responden violentamente, ni con palabras, ni con obras. Más bien saben cómo responder y de qué manera responder ante las situaciones. Pastor Sugel Michelén dice, no es lo mismo un carácter agresivo que tener fortaleza de carácter. Luego los confundimos, ¿no es cierto? ¿Cuántos aquí tienen carácter agresivo, fuerte? Que luego escuchamos, no, es que yo soy de mecha corta. No, a mí me dicen y yo, ¿no? Bueno, no es lo mismo tener un carácter agresivo que tener fortaleza de carácter.
Y ¿sabes qué? Yo también soy así. Creo que con la ayuda de Dios cada vez hay menos cosas que me hacen perder, que salirme de quicio, pero también hay algunas cosas todavía que no tolero. Y me lo digo primeramente a mí, de veras. Reaccionar de esta manera solamente demuestra lo débil del carácter que tengo. Que no están mis emociones, mis pensamientos, mis pasiones bajo dominio propio, bajo el dominio de Dios, bajo el control de Dios. La mansedumbre es un signo de fortaleza. La violencia y la agresividad es un signo de debilidad de carácter. Oye, pero Jesús se enojó en el templo, ¿sí o no? A ver, ¿qué me dices? Jesús se enojó en el templo, sí es cierto. Tiró las mesas, sí es cierto. Sí, sí es cierto. ¿Tú crees que Jesús les hizo a esos cuates, a esos comerciantes, todo lo que les pudo haber hecho? No. Pregunta, ¿Jesús estaba defendiéndose personalmente o estaba defendiendo la gloria de Dios? Pero tú y yo somos al revés, ¿sí o no? Si se meten conmigo, ahí sí, espérenme, ahí sí, ¿no? Pero toleramos de manera directa o indirecta burlas hacia Dios, comportamientos en contra de Dios. Pero conmigo que no se metan. Y tenemos muy poco respeto por las cosas de Dios y por la gloria de Dios. Y ahí sí, mira, calladitos y jajaja y celebramos, ¿no? Hasta la broma y el chiste. Pero conmigo, a mí, que conmigo no se metan. ¿Te das cuenta cómo está al revés? La idea de una persona mansa es alguien que no responde ni con fuerza ni agresivamente a las provocaciones y agresiones de otros. No es por debilidad ni por falta de carácter, es todo lo contrario, es porque es tan fuerte su carácter que está bajo control, bajo el control de Dios. La humildad también es enseñable. David en el Salmo 25 dice: Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame a tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. La humildad es enseñable. ¿Estás conmigo? ¿Sabes por qué batallamos tanto con obedecer a Dios? Por una falta de humildad, por una falta de mansedumbre. Y no nomás hacia Dios, hacia otros también. A mí no me digas nada, yo ya lo sé. ¿Tú crees que estoy menso o qué? Yo ya lo sé, a mí no me vengas a querer decir. Somos tan poco enseñables en la vida. Pero una humildad, una mansedumbre también se ve en la manera en la que somos enseñados, que somos enseñables. Porque hay creyentes que duran años en la iglesia exponiéndose domingo tras domingo a sermones, a predicaciones acerca de lo que quieras y gustes, pero no hay un cambio en su vida y van de mal en peor. ¿Por qué pasa esto? Porque hay creyentes que se exponen continuamente al evangelio, a que les prediquen el evangelio bien fielmente, y su vida sigue siendo la misma. ¿Por qué? Por una falta de humildad. No es que tantas veces escuchas la palabra de Dios, es con qué actitud la recibes. La humildad y mansedumbre no son egoístas ni buscan su propia gloria. Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Por último, la humildad y mansedumbre. Efesios 4 habla de esto. Pablo les dice: les ruego que vivan de una manera digna conforme al llamado de Dios en su vida. ¿Cómo es esta manera digna de vivir conforme al llamado al evangelio? La lista comienza con toda humildad y mansedumbre. La humildad y mansedumbre es una manera digna de dignificar el evangelio en nuestra vida. Y podemos seguir y seguir y seguir y aprender más y ejemplos, y ya no hay tiempo, pero entre más le escarbamos, más nos damos cuenta, o por lo menos yo de veras, de lo lejos que estoy de ser como Jesús, de lo lejos que estoy de ser manso y humilde verdaderamente. ¿Por qué?
¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ser humildes hacia otros y hacia Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo vivir en humildad y en mansedumbre? Por el orgullo que está en nosotros. Es eso, es el orgullo. Te voy a leer un buen cacho de un tratado que hizo Jonathan Edwards, de un libro que tiene Jonathan Edwards sobre el orgullo. Dice: el orgullo es la puerta principal por la que el diablo entra a los corazones de los cristianos. El orgullo espiritual es el principal resorte, o al menos el principal sustento de todos los demás errores. Es por el orgullo espiritual que la mente se defiende y se justifica en otros errores. El hombre espiritualmente orgulloso piensa que está lleno de luz, que ya está lleno de luz, y siente que no necesita instrucción, por lo que está dispuesto a ignorar la oferta de esta. En cambio, la persona humilde es como un niño pequeño que fácilmente recibe instrucción, que es cauteloso en su estimación de sí mismo, sensible en cuanto a cuán propenso es a extraviarse. Si se le sugiere que se está extraviando, está más que dispuesto a investigar el asunto. Nada aleja tanto al cristiano del alcance del diablo como la humildad, y prepara así la mente para la luz divina sin oscuridad. La humildad aclara la vista para mirar las cosas como realmente son. ¡Wow! Si se cura el orgullo espiritual, otras cosas se corrigen fácilmente. Nuestro primer cuidado debe ser corregir el corazón y sacar el rayo de orgullo de nuestros ojos, y entonces veremos con claridad. Iglesia, el orgullo es lo que nos hace rencorosos, lo que no nos deja perdonar. El orgullo es lo que nos hace ver a otros más abajo y vernos más arriba que otros, superiores que otros. ¿Que no sabes quién soy yo? ¿Que no sabes cuánto tengo? ¿Que no sabes la reputación que me cargo? Es ese orgullo lo que nos lleva a eso. Es el orgullo lo que no nos deja aprender y ser enseñables. Es el orgullo lo que no nos deja pedir perdón. Es el orgullo lo que no nos deja reconocer nuestros errores. Es el orgullo lo que divide, lo que destruye y lo que termina por llevarnos a una vida infeliz, insatisfecha y miserable. De manera que va a depender de nuestra humildad y mansedumbre qué tan felices, dichosos y bendecidos vivimos. ¿Estás conmigo? El orgullo no lo veas como un fantasmita que está ahí adentro de ti, que no, es algo bien real. El orgullo es un asunto tan delicado y tan complejo que termina enfermando a la gente. Es por orgullo que mucha gente se enferma mentalmente, que hay trastornos mentales con identidades, con personalidades totalmente enfermas. El orgullo enferma físicamente también a las personas, aprensivas, rencorosas. El orgullo termina destruyendo la vida de las personas. Y el orgullo lo vemos en cosas pequeñas también, en nuestro día a día, ¿sí? Cuando alguien nunca va a perder un argumento, nunca va a ceder, nada, ni por el bien de otros. ¿Sabes qué hace el orgulloso principalmente? Nunca va a perder, siempre va a buscar ganar, pero si no puede ganar, al menos va a buscar quedar a medias, empatar, pero nunca va a perder. Eso hace una persona orgullosa. Y si tú llegas a confrontar a una persona orgullosa, ¿qué te va a decir? Oye, mira esto, pero tú hiciste esto, pero me hicieron esto. Ay, es que yo soy así, pero no te fijas cómo eres tú conmigo. La humildad y la mansedumbre no dependen del otro, dependen de ti, de mí. No corresponde a cómo nos tratan, corresponde a cómo somos delante de Dios. Oye, pero pues es que yo te quiero animar a que camines diferente. No, mami, ¿tú crees que no sé caminar o qué? Vete tú cómo comes, ve tú cómo respiras. O sea, a mí no me vengas a decir, yo ya lo sé. El orgullo va a buscar menospreciar a otros para ponerse superior. Oye, tú esto, no, pero tú esto y esto. ¿Has actuado así? Yo sí.
Oye, y si no, pregúntale a mi esposa, pero ten cuidado y reservas porque puede ser que la plática nunca termine. Oye, te animo con esto y esto, ay, pero es que tú esto y esto y esto. Ah, caray. No te justifiques, no te defiendas, o sea, no manipules. El orgullo va a buscar tomar a la persona y ponerla por debajo, y si no, por lo menos verse no tan mal, igual. Va a manipular con lo que puede y con lo que tenga, emocionalmente, psicológicamente, para salirse con la suya. Se te va a ofrecer. Ah, sí, vas a ver. Vas a ver. Siempre va a estar a la defensiva, se va a victimizar. No recibe nada de nadie, nadie le puede decir nada, todo lo sabe, bla, 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 bla. Y el orgullo es tan natural como cuando tenemos hambre y sed. Buscamos, lo vemos, lo identificamos y luego buscamos saciarlo. Pero ¿qué crees? Te va a volver a dar y va a volver a salir. Y aquello donde tú crees que has trabajado, Dios va a permitir algo en tu vida que va a volver a brotar y te vas a dar cuenta que no eres, que sigues siendo orgulloso y que necesitas seguir trabajando y necesitas seguir dependiendo de Dios. Como la humedad, ¿alguien ha tenido humedad en la casa? ¿Sí? Puedes repararlo, pero con un hoyito que quede, se va a filtrar y ¡pum!, se va a llenar todo otra vez. Tú puedes trabajar una área de orgullo en tu vida, pero hay muchas otras y por ahí se va a filtrar y por ahí se va a contaminar lo demás. Por eso necesitamos venir delante de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Es una condición de la carne, una condición de vida. Tú y yo no podemos luchar con nuestras propias fuerzas en el orgullo, y mientras estemos en este cuerpo, vamos a batallar con el orgullo. Hasta que Cristo venga y seamos glorificados, hasta ahí se va a acabar el orgullo. Pero que mientras podamos, mientras que sea hasta allá que se nos va a quitar, no quiere decir que aquí no podamos depender de Dios y Dios no pueda trabajar en nuestro carácter. Claro que puede. Tú y yo, bajo nuestras fuerzas, no podemos luchar contra el orgullo, pero Dios sí puede. ¿Qué nos puede ayudar a luchar un poquito contra el orgullo? Punto número 3, en primer lugar, aprender de Jesús. Mateo 11 dice Jesús: vengan a mí, tomen mi yugo, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Una vida feliz, plena, satisfecha, descanso para sus almas. Pero dice: tomen mi yugo y aprendan de mí. Aprendan de mí. La idea del yugo es ponerte el yugo unido con Cristo y tú rebelde y sin saber por dónde caminar, pero Cristo sí sabe y Cristo te lleva y te guía y te enseña a vivir y te enseña los ritmos en los que tienes que vivir y por dónde caminar y cómo caminar. Esa es la idea del yugo, aprender de Él, de cómo hacerle, de cómo vivir y seguir adelante en la vida. ¿Qué tanto estás buscando aprender de Cristo en tu vida? ¿Qué tanto estás buscando ser más como Él? Si no aprendes de Él, no vas a poder ser como Él, no podrás ser manso y humilde. Y el orgullo va a reinar sobre todo lo que hagas en la vida. ¿Qué tanto estás buscando aprender de Él? Otra cosa, aprendemos de Él, pero también permanecemos en Él. Jesús dijo, Juan 15, yo soy la vid, ustedes los sarmientos o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Aprender de Jesús, ponernos su yugo, caminar con Él, es tener una relación cercana, en comunión, activa con Él, real. Separados de Él, nada podemos hacer, pero si permanecemos con Él, podremos dar mucho fruto. ¿Cuál es ese fruto? Principalmente su carácter en nosotros. Cuando tú y yo aprendemos de Jesús, caminamos junto a Él, el Espíritu Santo va a tomar eso que estamos aprendiendo y nos va a llevar al carácter de Cristo. Y el fruto del Espíritu en nosotros, Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, que es el equivalente a humildad, y dominio propio. Aprendemos, permanecemos, pero también obedeciendo. Si aprendes, si permaneces y el Espíritu Santo te muestra áreas de orgullo en tu vida,
obedece, ríndelas a Cristo, tráelas delante de Él. Busca ser más como Jesús. No ignores la humedad, ¿no? Porque luego te va a echar a perder todo lo demás. Obedece, tráelo delante de Dios, porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los orgullosos. ¿Te acuerdas que hablamos del caballo? Un caballo salvaje no le sirve de nada a su amo. Solo es hasta que es domesticado que se vuelve útil para el amo. ¿Sí o no? De la misma manera, tú y yo nos volvemos útiles, no cuando somos rebeldes, cuando somos orgullosos, cuando peleamos contra Dios y contra los otros. Nos volvemos útiles hacia Dios cuando aprendemos a ser mansos, gentiles, dóciles, primeramente hacia Él, reconociendo su palabra, siguiendo su guía, su instrucción, respondiendo a su autoridad en nosotros. ¿Estás conmigo? Con esto ya comienzo a terminar. ¿Pueden ir preparando por allá lo de la Santa Cena? Gracias. Jesús dice, bienaventurados los que son humildes, mansos, felices, dichosos, bendecidos, los mansos. ¿Cuál es la promesa para ellos? Que heredarán la tierra. ¿Cuál tierra? Ciertamente esto también nos habla de la tierra que viene, la tierra prometida, un cielo nuevo, una tierra nueva. Los mansos, los humildes lo heredarán, sí, pero también nos habla de aquí y de la ahora, ¿sí? Del aquí y de la ahora, porque entre más eres como Jesús, entre más desarrollamos el carácter de Cristo en nosotros y Dios nos ayuda y se desarrolla esto en nosotros, mayor plenitud, mayor satisfacción, mayor bendición, mayor aprobación, mayor felicidad y gozo experimentaremos en la vida. Más gracia para nosotros. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Por qué entre más somos como Cristo, mayor felicidad? Porque seremos más mansos y humildes como Jesús y menos orgullosos. No habrá rencor, no seremos fáciles de guardar y de retener rencores. Podremos tener un carácter inofendible. Tendremos gozo, paz, dicha, contentamiento con lo que Dios nos da o no nos da. Heredar la tierra, iglesia, no es un asunto de heredas un pedazo de algo que te va a servir y que tú vas a dominar sobre eso. Yo creo que heredar la tierra se refiere más bien a que aquello que Dios nos da por herencia en esta vida lo podamos vivir, disfrutar con plenitud. ¿Sí estás conmigo? Fíjate cómo dice heredarán la tierra. No dice ganarán la tierra, pelearán por la tierra y se heredarán la tierra. El orgulloso va a pelear por la tierra, va a pelear por lo que sea. Los humildes y mansos que esperan en el Señor reciben las cosas. ¿Sí estás conmigo? Estoy por terminar. Mira, las bendiciones en esta tierra, esto de heredar la tierra, las bendiciones en esta tierra no van a los soberbios, no van a ir a los bullies, no van a ir a los arrogantes, no van a ir a los jactanciosos, a los fanfarrones, no van a ir a los que se imponen. Las bendiciones de Dios no van a ir a los peleoneros que se imponen y que con carácter fuerte quieren hacer que las cosas pasen. Sus bendiciones, su favor, su gracia va a aquellos que son como Jesús, mansos y humildes. La verdadera contracultura es ser más como Jesús en una cultura que es totalmente opuesta a Él. Y si quieres tener una vida feliz, satisfecha y plena, necesitas luchar con el orgullo y dejar que Dios cambie tu corazón. Ven delante de Cristo, rinde tu vida a Jesús. Verdaderamente declárale Señor de tu vida, no nomás tu Salvador. Ven y trae tus ideas, tus preceptos, tu soberbia delante de Él. Y deja que Él cambie tu corazón, no nomás una vez para salvación, todos los días necesitamos depender de Él. Pedro dice humillarnos bajo su poderosa mano para ser exaltados a su debido tiempo. Con esto termino. Mira, voy a ser bien honesto, por favor.
Yo no prediqué este mensaje y no preparé este sermón porque sea la persona más humilde y más mansa del mundo. Dios sabe todo lo que he hecho y todo lo que le ha regado. Dios sabe todo lo que me arrepiento y de todas las cosas que me arrepiento de cómo le ha regado en mi vida por no saber controlarme, por no saber decir las cosas, por no saber hacer las cosas, por herir a la gente. Dios sabe todo el orgullo que me cargo y que necesito trabajar en mi vida. Pero sí te puedo decir algo, con toda honestidad y todo el amor que les tengo. Entre más aprendemos de Jesús y más nos rendimos delante de Él, Él es fiel y Él trabaja en nosotros. Verdaderamente trabaja en nosotros. Si tú batallas con esto, no lo tomes por teoría, ponlo en práctica, ven delante de Cristo. Identifica, permite que Dios te diga, hey, la estás regando en esto es puro orgullo en ti. Y ven con humildad delante de Dios y rinde tu vida a Cristo y deja que Él te ayude en esto. Él sí es fiel, es verdadero y verdaderamente lo hace por nosotros. Iglesia, los humildes heredarán la tierra. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Aprendamos de Cristo, quien es manso y humilde de corazón. Rindamos nuestro orgullo delante de Él y crezcamos en humildad y mansedumbre, porque solo es cuando nos comparamos con el sacrificio de Cristo que podemos ser pobres en espíritu. Solo es cuando entendemos el peso de nuestros pecados que Cristo cargó en la cruz que podemos lamentarnos de nuestro pecado. Y solo es cuando aprendemos de Él que podemos ser mansos y humildes, que podemos ser más como Él. Y entre más seamos como Él, mayor felicidad y mayores bendiciones experimentaremos.